Buenas noches. Voy a hacer la presentación del proyecto integrador llamado Reutilizando. Soy el alumno Lara Medina Bel. Mi facilitador es Araceli Flores Pérez, el cual yo pertenezco al módulo 11, al campus 4, generación 13. Se nos presenta un problema en el cual Ana encontró un cartón rectangular en su casa, el cual va a ser una caja sin tapa que le servirá para guardar cables y accesorios de su celular. El cartón mide 80 por 60 centímetros. La realizará recortando 4 cuadros iguales en cada una de las esquinas, donde la superficie de la caja se debe identificar primero que al recortar los cuadros de las esquinas se forman 5 rectángulos, y que la superficie de un rectángulo se obtiene al multiplicar la base por la altura, que es decir, la superficie viene siendo la base por la altura. Procedimiento. Si tiene 5 rectángulos, se debe obtener la expresión para cada uno. Para la superficie 1, S1, la base es X y la altura es 60 menos 2X. Entonces la expresión de la superficie 1 sería S1 es igual a X por 60 menos 2X, y al factorizar nos da 60X menos 2X al cuadrado. Entonces, para obtener la expresión algebraica de las siguientes superficies, para la superficie 2 se tiene X por 60 menos 2X, que al factorizar nos da 60X menos 2X al cuadrado. Para la superficie 3 es 80 menos 2X por X, que nos da 80X menos 2X al cuadrado. La superficie 4 es igual a 80 menos 2X por X, es igual a 80X menos 2X al cuadrado. La superficie 5, que se tiene la base 80 menos 2X por una altura de 60 menos 2X. Entonces, al factorizar 80 por 60 nos da 4800. 80 por menos 2X nos da menos 160X. Menos 2X por 60 nos da menos 120X. Menos 2X por menos 2X, como se tienen signos iguales, entonces nos da el valor de más 4X al cuadrado. Entonces, ya al simplificar nos quedaría 4X al cuadrado menos 280X más 4800, que esto ya sería la representación de las 5 superficies. Para el problema 2, la superficie, sumando las 5 expresiones de las sumas anteriores, entonces se representarían de la siguiente forma: S es igual a S1 más S2 más S3 más S4 más S5. Entonces aquí ya al factorizar se tiene 60X menos 2X al cuadrado más 60X menos X al cuadrado más 80X menos 2X al cuadrado más 80X menos 2X al cuadrado más 4X al cuadrado menos 80X más 4800, y al hacer la suma quedaría 60X más 60X más 80X más 80X nos da 280X, pero como se tiene menos 280X, este valor se suprime. Luego, al sumar 2X al cuadrado 4 veces nos da menos 8X al cuadrado, pero se le resta el valor de más 4X al cuadrado, entonces quedaría menos 4X, y aquí 4800 quedaría igual. Entonces aquí, como se puede observar en la gráfica, S1 y S2 son iguales, S3 y S4 es igual. Ahora, para calcular el volumen de la caja, se debe de multiplicar la superficie de la base por la altura, que en este caso la superficie de la base es S5 y la altura es X. Entonces, teniendo los datos de S5, que es igual a la base, que X es la altura, y como ya se tiene el valor de S5,
Entonces nada más es factorizar, que nos quedaría 4x al cuadrado por x es 4x al cubo. Al multiplicar 280x por x nos da menos 280 al cuadrado. Y al multiplicar 480 por x nos da más 480x. Este sería el valor del volumen de la caja. Ahora, para calcular el volumen de la caja, si se tiene una altura de 7 centímetros y como ya se obtuvo el volumen en el problema 3, entonces nada más es sustituir el valor de x y hacer la factorización. Entonces se procede a hacer la sustitución del valor de x, donde 4 se multiplicaría 7 al cubo, 280 por 7 al cuadrado más 4800 por 7. Entonces al hacer la operación, entonces quedaría 343 por 4, que nos da 1372, 280 por 49 nos da menos 13720 más 33600. Y al hacer la suma de 33.600 más 1.372 menos 13.720 nos da como resultado 21.252 centímetros cúbicos. Ahora, para saber la superficie de una caja, si se tiene la altura de 4 centímetros, la superficie se obtuvo en el punto 2 al sumar las 5 superficies. Entonces, como se tiene una altura de 4 centímetros, nada más es sustituir el valor y entonces quedaría de esta forma. Superficie es igual a 4800 menos 4 al cuadrado. Entonces, al hacer la factorización es 4800 menos 4 por 16, que nos quedarían menos 64, más 480, que nos da un valor de 4736 centímetros cuadrados. Ahora, si se quiere saber la superficie de una caja que debe medir la altura, entonces se tienen unos datos que la superficie es igual a 1000 centímetros cuadrados y se desconoce la altura. Entonces lo que se debe hacer es despejar la x para determinar dicha altura. Entonces se hace la factorización de 1000 es igual a 4800 menos 4x al cuadrado. Entonces, como 4800 se está sumando, se pasa al lado contrario restando, entonces ya quedaría menos 3800 igual a menos 4x cuadrado. Entonces aquí, como menos 4 está multiplicando, pasa dividiendo con el mismo signo. Entonces al dividir menos 3800 menos 4, y como tiene el mismo signo, entonces queda positivo con valor de 950 igual a x cuadrada. Entonces aquí, para despejar la raíz cuadrada, entonces al 950 se le saca raíz cuadrada, entonces quedaría 950. Al hacer la operación nos da 30.82 centímetros cuadrados, que ese es el valor de la altura. Ahora, si la altura de una caja es igual a 0 centímetros, aquí se debe de saber la superficie total y el volumen de la caja, donde se debe de calcular. Ahí se tienen los siguientes datos: la altura x es igual a 0, el volumen es 4x al cubo menos 280 al cuadrado más 4800x. Se tiene una superficie de 4800 menos 4x al cuadrado. Entonces, hacer la sustitución de los valores en el volumen, y aquí, como se observa que el valor es 0 y toda cantidad multiplicada al 0 da 0, entonces el volumen es 0 centímetros cúbicos. Entonces ya para la superficie igual se sustituye el valor
que quedaría 4800 menos 4 al 0 al cuadrado, pero al ser esto 0 se elimina y quedaría como 4800 centímetros cuadrados. En la pregunta 8, donde se consideran los 5 rectángulos y se imagina que se podría poner forro en las bases y en las paredes laterales, en donde la base cuesta 3 pesos cada centímetro cuadrado y el forro para las paredes laterales cuesta 1.50 cada centímetro cuadrado. Se tiene una altura de 2 centímetros. Se debe calcular cuánto dinero se gastaría en forrar todo el interior de la caja. Bueno, aquí se tienen los datos de S5 es igual a base, que tiene un costo de 3 pesos por centímetros cuadrados. S1, S2, S3 y S4 son las paredes laterales que tienen un costo de 1.50 por centímetro cuadrado y X es la altura, que equivale a 2 centímetros. Entonces, ya hacer la sustitución de los valores, quedaría S5 igual a 4x al cuadrado menos 280x más 480. Se sustituye, queda 4, 2 al cuadrado menos 280 por 2 más 480 nos da 16 menos 560 más 4800. Al hacer la suma nos queda 4256 centímetros cuadrados, pero como el costo es de 3 pesos se multiplica y se tiene un valor de 12.768 pesos. Este es en cuanto a la base. Ahora, para hacer el cálculo de las paredes laterales, entonces S1 y S2 son iguales. Entonces aquí quedaría S1 es igual a 60x menos 2x al cuadrado. Al sustituir, quedaría 60 por 2 son 120. 2 al cuadrado por 2 son menos 8. Al hacer la resta, quedan 112 centímetros cuadrados. Pero como son dos paredes, se hace la suma y nos da un resultado de 224 centímetros cuadrados. Estos son para las laterales que miden 60. Ahora, para las laterales que miden 80, se tiene 80x menos 2x al cuadrado, se sustituye los valores de x, que nos da 80 por 2 son 160, menos 2 al cuadrado por 2 nos da menos 8. Entonces, hacer la resta quedaría 152 centímetros cuadrados, pero igual como son dos paredes laterales, se hace la suma y nos da 304 centímetros cuadrados. Entonces, como se tienen 4 paredes laterales y se debe de saber el costo, entonces al sumar 224 centímetros cuadrados más 304 centímetros cuadrados nos da un valor de 528 centímetros cuadrados, los cuales se deben de multiplicar por el costo de 1.50 que mide cada centímetro cuadrado. Entonces, hacer la multiplicación nos da un valor de 752 pesos. Pero como se requiere saber el total de las paredes laterales y con la base, entonces se hace la suma de 792 pesos más 12.768 pesos, que nos da un total de 13.560 pesos. Ahora, para calcular cuántos litros caben con una altura de 4 centímetros, entonces un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Se tienen los datos de X es igual a 4 y un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Entonces, como ya se tiene el valor del volumen, entonces nada más se sustituye, quedando de esta forma: 4 por 4 al cubo menos 280 al 4 al cuadrado más 4800 por 4, que hacer las operaciones
ya nos quedan 64 por 4 nos da un valor de 256, 280 por 16 nos da menos 4480, más 9200. Entonces ya hacer las sumas de 19200 más 256 menos 4480 nos da un valor de 14.976 centímetros cúbicos. Pero para saber los litros, y como un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos, entonces lo que hice yo aquí nada más fue dividir 4.976 entre 1000 y dando como resultado 14.98 litros. Ahora, para saber la altura más bien se tiene una altura de 7 centímetros y se requiere saber cuántos litros podrían obtener. Entonces, como ya en el punto 4 ya se obtuvo el valor del volumen con 7 centímetros y es de 21.252 centímetros cúbicos, igual aquí lo que se hizo fue dividir 21.252 centímetros cúbicos entre 1000, dando como resultado 21 litros.25. Y con esto se da por concluido la presentación del proyecto integrador. Espero haber cumplido con lo requerido. Buenas noches.